actual es un magnífico laboratorio para todo tipo de experimentos y especialmente para experimentos que tienen un fundamento psicológico o que tienen un móvil psicológico. Digo esto porque en esta sesión vamos a referirnos a una cuestión que remite directamente a algo que con frecuencia no se ve tal como es, y es la pobreza inmensa de los Estados Unidos a la hora de enfrentarse a la solución y a los problemas que ofrecen y que exigen las enfermedades mentales. Desde hace un tiempo circula por internet todo un flujo de informaciones relativas a las consecuencias que tuvo la publicación de un artículo de un célebre psicólogo especialista en temas de psicología, de todos conocido, que es Jonathan Haidt, o conocido también más familiarmente como John Haidt. Este señor, este investigador, publicó hace unos meses, relativamente en la primavera de este año, un célebre artículo titulado, en inglés, que se puede traducir al español, bajo un interrogante: ¿por qué la salud mental de las adolescentes de izquierdas se hundió primero y más rápidamente? Claro, el titular es completamente político, reduccionista, una cuestión ideológica, y de alguna manera exige interpretar los problemas de las enfermedades mentales de las personas que pertenecen a un sexo, vinculada esa problemática a su ideología o a su opción política. En fin, esta es una cuestión que naturalmente impide ver el gran problema que supone enfrentarse a unas enfermedades mentales. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento lo reduce a una problemática política, es decir, las enfermedades mentales son superiores e irreductibles a un agujero desde el cual se trata de contemplar el mundo, sea este un agujero político, un agujero ideológico, un agujero sexual, etcétera, etcétera, porque esto no nos sitúa ante la solución de los problemas, sino que nos sitúa ante un nuevo problema, un estadio del problema. En Estados Unidos es muy común que todo tipo de información proceda naturalmente de una determinada opción política en virtud de la cual se trata de manipular esta información. Y me dirán ustedes, bueno, en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Sí, efectivamente, y en el resto del mundo también, en la medida en que está influido por una tendencia política. Sin embargo, en Europa en general y en España en particular, la rentabilidad de el estudio de las humanidades puestas al servicio de la ideología es mucho menor y está básicamente escorada hacia una determinada tendencia y no hacia la otra. Es cierto que se desarrollan los denominados tanques de pensamiento, pero todo esto no es más que el reflejo de una tendencia que imita a los Estados Unidos y que, en consecuencia, desde el momento en que asume la imitación de formas de comportamiento propias de los Estados Unidos y de la cultura anglosajona, renuncia al desarrollo de una originalidad propia. Miren, más importante que las ideologías políticas son los problemas, que no caben en las interpretaciones que los reducen a una ideología política. Este artículo, el de John Haidt, puede resultar muy interesante y muy valioso para unas personas que piensan de una determinada manera, muy discutible y muy negativo para otras que piensan de otra determinada manera. Pero aquí nos vamos a situar por encima de las ideologías, por encima de las opciones políticas, a la hora de interpretar un problema que rebasa las posibilidades de solución que los Estados Unidos son capaces de desarrollar en un contexto de este tipo, en un contexto de esta naturaleza. Porque, insisto, aquí lo que vamos a subrayar es sobre todo la pobreza de una sociedad como la estadounidense, en general de una sociedad como la anglosajona, para hacer frente a los problemas derivados de la salud mental, de las enfermedades mentales. En primer lugar, yo no me creo que en los Estados Unidos haya ningún interés en resolver problemas relativos a enfermedades mentales, sino simplemente en convertirlos en un instrumento más de manipulación de poderes políticos en conflicto y de poderes económicos en conflicto. Si los problemas se quisieran resolver, se resolverían, pero los problemas no se quieren resolver, los problemas se quieren transformar en otra cosa, en nuevos problemas. En primer lugar, lo que cabe advertir es que la psicología la inventó Lutero. La psicología la inventó un reformista, un reformador de la Iglesia Católica, que fue Lutero. Kant lo único que hizo fue amueblar esa invención psicológica en los términos de una filosofía que fue el idealismo alemán, el idealismo anglosajón. Y posteriormente Nietzsche y Freud
desarrollaron estos planteamientos como muchos otros filósofos y pensadores lo hicieron, al margen naturalmente de los desarrollos y de las evoluciones científicas. La filosofía siempre es una manera de parasitarse de la forma que la ignorancia tiene de interpretar las consecuencias que deja la ciencia huérfanas de todo desarrollo. Es decir, cuando la ciencia ha hecho su trabajo, los filvanes que quedan, los restos que quedan de esa actividad científica, se los apropia la filosofía para llevar a cabo una serie de interpretaciones desde las cuales rentabilizar, en el nombre de la religión, en nombre de la autoayuda o en nombre de las ideologías políticas, las consecuencias que puedan tener esos filvanes, esos restos, esas rebabas o rebojos que la ciencia deje sin cierta tutela. Insisto que la psicología la inventó Lutero. La inventa Lutero cuando plantea y propone que el sentido de las Sagradas Escrituras es simplemente algo que obedece a las ocurrencias, a las interpretaciones más o menos espontáneas del lector. Es en definitiva lo que hace Hans Robert Jauss cuando en 1967 en la Universidad de Constanza descubre el luteranismo para la teoría de la literatura, y todo el mundo se admira de las aportaciones de Hans Robert Jauss en la estética de la recepción durante la década de 1980 en las universidades de todo el mundo, sobre todo de España. En teoría de la literatura, a todo Dios se le caía la baba y se le caía la boca y se le caían los dientes y la lengua sobre todo con la teoría de la estética de la recepción de Hans Robert Jauss. Después dieron un paso más con la teoría de los polisistemas, que es una hiperformalización o un hiperteoreticismo de la estética de la recepción de Jauss, y algunos ya se quedaron ahí en los polisistemas y no volvieron a nada más. Pero en definitiva, el inventor de la psicología es Lutero, y el gran promotor de esa psicología en los términos del idealismo, que fue quien le dio otra patente en otros ámbitos, fue el propio Kant. La psicología no es más que una hermenéutica de los miedos a la realidad, como el idealismo no es más que un miedo a la realidad. El idealismo es el miedo a enfrentarse a la realidad, y es sobre todo el miedo a asumir el desengaño y a asumir el fracaso. Es decir, la mejor forma de preservarse contra el fracaso es el idealismo, porque el idealismo convierte al fracaso en otra cosa, convierte al fracaso en una alternativa posible, convierte al fracaso en un disfraz del desengaño. Es decir, el idealismo nos preserva siempre del fracaso, porque el idealismo evita encontrarse con la realidad, evita citarse con la realidad, y de esa manera no es de extrañar que Estados Unidos haya hecho de la psicología y del idealismo una forma de conducta absolutamente constante, porque Estados Unidos es incompatible con la idea de asumir el fracaso, no puede asumir el fracaso. Consideran que se trata, que son todavía una primera potencia, y en cierta manera lo son, totalmente endeudada, totalmente dependiente de la economía de China, como el resto del mundo, pero se niegan a aceptar su propio fracaso, aunque lo tengan delante, da lo mismo, de tal manera que considerarán que los molinos son gigantes, y que cuando se enfrentan a ellos, para evitar la victoria, pues un encantador los ha transformado en otra cosa. Pero todavía no han llegado a ese estadio, están en el estadio en virtud del cual consideran que los molinos son gigantes, todavía no han llegado a reconocer su conversión de los gigantes en molinos. Entonces, en este contexto, ante el miedo a la realidad, evidentemente, se preservan en un idealismo feroz, en una psicología que, insisto, niega la evidencia, niega la realidad que tiene delante. Ese miedo a aceptar la realidad, ese miedo a asumir el fracaso en el que ya de hecho se encuentran en muchísimos aspectos, educativamente, psicológicamente, es una generación derrotada la actual, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, es un paréntesis en el discurso de la historia, en el transcurso de la historia. Insisto que este idealismo no es más que la negación a reconocer el propio fracaso, la negación a reconocer la fuerza de una realidad que sigue unos caminos por los que ya este ser humano no es capaz de circular, porque no tiene ninguna capacidad para hacerlo. Y vamos a entrar en materia directamente, porque vamos a hacer referencia a este artículo, que no sé si se ha traducido al español o no, pero en inglés se lee con mucha claridad, porque además el inglés es una lengua que es un telegrama sintético, es una lengua que simplifica la realidad de una manera absolutamente incompatible con la literatura. Es decir, resulta muy difícil traducir literatura inglesa
porque la literatura exige una complejidad lingüística y filológica que la lengua inglesa con frecuencia no es capaz de alcanzar. Me da igual que me citen a Shakespeare que me citen a Chaucer, me da lo mismo. Es decir, la lengua inglesa tiene una tendencia a la síntesis y a la polarización y a la supresión de todo tipo de ambigüedades que en ella no cabe la literatura, no cabe la literatura. Por eso cuando Borges dice que prefiere leer el Quijote en inglés, bueno, pues es la payasada número mil y pico de este pobre hombre que siendo quien era, pues soñaba con ser un gentleman británico, ¿no? Pero bueno, eso es como si yo digo, pues no lo sé, que me ha tocado la lotería. Pues una cosa de este tipo. Eso es el miedo a la realidad. Entonces, cuando tenemos miedo a la realidad, pues nos disfrazamos de lo que imaginamos ser y no somos, y así, bueno, pues hacemos creer a la gente que valemos para algo, cuando en realidad, en fin, Don Quijote se cree un superhéroe de su tiempo, cuando en realidad es un buen hombre, Alonso Quijano el bueno, que no da para más. Pero bueno, no todo el mundo es consciente del Alonso Quijano que lleva dentro, ¿no? Y de hecho Borges pues pensaba que era inglés y cosas de este tipo, como si eso supusiera algo más valioso de lo que realmente él era como persona común y corriente. Por fortuna Márquez nunca perdió de vista la realidad y por eso escribió 100 años de soledad. Si no, pues hubiera escrito lo que escribió Borges. ¿Qué hará un país como Estados Unidos cuando se encuentre directamente con el fracaso que tiene delante? Es decir, cuando no pueda evitar la última cita con la realidad, ¿qué hará? Pues, bueno, la pandemia de las enfermedades mentales, que es en lo que ahora ya nos encontramos. Pero no aceptar el fracaso, no aceptar la realidad, tener miedo a la realidad supone incurrir en el idealismo, y ya sabemos que los sueños del idealismo, de los idealistas, los sueños del idealismo producen insomnio y también utopías, es decir, mataderos humanos. El caso es que John Haidt en este artículo cuenta una historia, lo cuenta como un guión casi cinematográfico, valía para hacer una película, donde toma como punto de partida su relación con otra persona también muy valiosa, que es Greg Lukianoff, que se presenta aquí como una persona pues, que ha sufrido depresiones y que tiene problemas de enfermedades mentales, es decir, no solo alguien que las estudia, sino alguien que las padece. Y se le presenta como el presidente del FIRE, que es la Fundación para los Derechos de Expresión Individual. Esto ya es muy gringo, es muy norteamericano. Entonces, este señor, Greg, a finales del año 2013, encuentra nuevos casos en los que los estudiantes exigen que se prohíban determinados discursos y que se sancione a determinadas personas por su forma, digamos, convencional u ordinaria de hablar o de expresarse. Y comienza a observar eso en el año 2013. Y sostiene estos estudiantes que los determinados libros, determinadas palabras, determinadas ideas les hacen daño y hieren su sensibilidad. Y entonces este señor se pregunta, como si esto fuera el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, o Pulgarcito, etcétera, o el gato con botas, se pregunta por qué tantos estudiantes en 2013 comienzan a tener este tipo de ideas cuando había muy pocos síntomas de que estas ideas se produjeran solamente 2 años antes. Claro, esto es como, dices tú, bueno, y la princesa del guisante, ¿no? Le ponen un montón de colchones o mantas encima y nota un guisante. Y dices tú, bueno, ¿y esto por qué será eso? O sea, es como si Adán de repente descubriera una cosa nueva en el paraíso, ¿no? Es como un pensamiento adánico. Esto nos sorprende a cualquier hispano, a cualquier persona formada en la tradición cultural mediterránea, esta capacidad para sorprenderse porque ve una gota de agua o porque ve un gato, o como este que recomienda acariciar gatos cuando los encuentres y cosas por el estilo, como si el gato estuviera esperando por tus caricias. Entonces, este señor observó que en 2013 muchos estudiantes justificaban la supresión de determinadas libertades, incluso la sanción de determinadas personas, porque utilizaban palabras, decían cosas, escribían libros, cuya lectura, cuya audición, cuya recepción les resultaba inquietante, molesta o preocupante, y que eran muy vulnerables a lo que después se ha denominado el catastrofismo, es decir, que hacían sesgos interpretativos de la realidad de tal manera que la realidad les resultaba insoportable, no podían con ella. Porque se dice aquí que interpretaban sus emociones
como una demostración de que lo que oían, tanto en los textos como en los discursos, pues les hacía sufrir enormemente. Entonces, este señor dice que tienen una tendencia al catastrofismo y que su razonamiento es emocional más que intelectual, es decir, razonan con los sentimientos en lugar de razonar con el pensamiento. Sienten, pero no piensan. Claro, la pregunta es, ¿y cómo saben lo que sienten? Si no son capaces de procesar intelectualmente sus sentimientos. Bien, pues aquí se incurren las denominadas distorsiones cognitivas. Entonces este señor, Gregg, lo que plantea es una terapia cognitiva y conductual para superar estos problemas. Es lo que plantea este señor. Entonces, llegan a escribir en colaboración con John Haidt, pues un artículo sobre todos estos problemas, argumentando contra ellos y subrayando que los campus universitarios, las universidades, inducen a la distorsión cognitiva e inducen al sesgo interpretativo. Parece ser que ese trabajo, ese artículo se publica a mediados de la década de 2010, con diferentes difusiones y promociones y ediciones, y el problema, en lugar de cesar, se incrementa todavía más. Diferentes encuestas demuestran que la mayor parte de estudiantes, y ya también de profesores, tendían pues a la autocensura. Aquí se dice autocensurarse. Bueno, autocensurarse es como dar la vuelta dos veces. O uno se censura a sí mismo, o uno autocensura. Porque si autocensura solo se puede censurar a sí mismo, vamos, es decir, no caben dos reflexividades en una misma vuelta. De tal manera que estos autores siguen, digamos, insistiendo en sus ideas, amplían su trabajo, convierten su primer artículo en un libro y sostienen que hay tres ideas que los jóvenes de la década de 2010 practican y que son tres errores muy grandes. Claro, a mí me sorprende que a estos señores les sorprenda que esto tenga lugar. Porque claro, el hecho de que alguien se sorprenda de que determinadas personas comulguen y se identifiquen con estos tres imperativos, revela que no saben literatura. Porque la literatura ya advierte de estos errores desde hace milenios, pero desde hace milenios, y sobre todo, y a lo que voy, la literatura que mejor previene las enfermedades mentales es la literatura española del siglo de oro. Porque si estos señores psicólogos hubieran leído literatura española del siglo de oro, sabrían que toda la poesía de Quevedo, que toda la poesía de Góngora, que todo el Quijote y que toda la obra de los autores barrocos españoles, prácticamente yo ya diría la Celestina, aunque la Celestina no es barroca, sino casi tardo medieval, hasta el Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, es una prevención contra hechos que hoy día provocan enfermedades mentales. Entonces estos señores se sorprenden de que estos tres imperativos que voy a mencionar y que ellos citan, induzcan a estos jóvenes de la década de 2010 en Estados Unidos a problemas que llevan a enfermedades mentales. Primero, lo que no te mata te hace más débil. Nótese que es la versión contraria de lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, cuando alguien no los aniquila emocionalmente, los debilita emocionalmente. Es decir, que no son capaces de convertir la adversidad en músculo intelectual, sino que todo los debilita. Cualquier contacto con la realidad los debilita, los erosiona, los destruye. Segundo imperativo, estos jóvenes confían siempre más en sus sentimientos que en sus pensamientos. Pero obviamente confían en sus sentimientos porque no tienen pensamientos. Cuando no se tiene cabeza para articular racionalmente un criterio, lo único que se tienen son emociones, y de hecho hoy día es lo único que se vende. ¿Recuerdan una serie televisiva que se titulaba Sensación de vivir? Era sensación de vivir, no realidad de vivir. Es decir, llevamos sometidos a sobredosis de idealismo desde hace décadas. No vale decir que esto nació con las redes sociales, no, mucho antes de las redes sociales esto ya existía. La tesis de estos psicólogos consiste en atribuir a las redes sociales la causa motriz y motora de estos problemas. Estos problemas ya existían desde Lutero. Lo que ocurre es que antes había una serie de personas que tenían una alternativa frente a este tipo de pensamientos idealistas, y hoy no. Y hoy no, porque la alternativa que antes ofrecía
frente al idealismo solía estar en las universidades, y no es que las universidades fueran siempre ninguna maravilla, pero había un pensamiento alternativo, hoy no lo hay. Hoy no lo hay. Entonces, claro, se confía en los sentimientos porque no se tiene capacidad de razonar. Pero nótese que estos tres imperativos, la realidad te debilita, enfrentarte con la realidad te debilita, no eres capaz de pensar porque solo eres capaz de sentir. Y el tercero de ellos es que en este mundo solo hay personas buenas y malas, y la vida es una batalla entre buenos y malos. Bueno, si hubieran leído a Maquiavelo esto ya lo sabrían, pero es que si hubieran leído El asno de oro de Apuleyo también lo sabrían, y si hubieran leído el poema de Gilgamesh también lo sabrían, y si hubieran leído la Ilíada y la Odisea también lo sabrían. Quiero decir que es que esto es como descubrir el Mediterráneo y sorprenderse. O sea, es como si te cae una gota de agua porque llueve y dices, ¿qué será esto? Agua, nunca me cayó, nunca la he visto. Claro, es que esto es una ingenuidad tan superlativamente cómica que, francamente, es realmente, yo no sé si es una historia de terror o una comedia insólita, pero desde luego, vamos, estos tres imperativos, tener miedo a la realidad, porque la realidad, cualquier momento en el que te enfrentes a la realidad te debilita, te daña, confiar en los sentimientos más que en el pensamiento, porque no tienes pensamientos y estás saturado de sentimientos contradictorios, y que la vida es un enfrentamiento entre buenos y malos, aparte de ser una especie de Walt Disney, en versión adulta, no es más que la síntesis del pensamiento de Lutero, de Kant, de Nietzsche y de Freud. Es decir, si ustedes leen a Lutero, a Kant, a Nietzsche y a Freud, lo tienen resumido en estos tres puntos. La realidad es dolorosa. ¿Qué es lo que hace Nietzsche? Negar la realidad. No hay nada detrás de todo esto, porque la vida es una tortura, la vida es un dolor. ¿Qué hace Lutero? Inventarse una realidad alternativa. La realidad es lo que tú sientes, no lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es lo que te manda a pensar Roma, y hay que sentir frente al pensamiento romano, y cada uno siente lo que quiere, y de tal manera que cada uno interpreta las Sagradas Escrituras como le da la gana. Esto es la piedra toral del protestantismo, esto es la matriz del protestantismo, la libertad de pensamiento, que en realidad es la libertad de sentimiento. En el protestantismo no hay ninguna libertad de pensamiento, y hay la libertad de sentimiento que dispone la propia Reforma, no hay otra. Es decir, la propia expresión de libertad de pensamiento atribuida al protestantismo es una falacia galopante. En el protestantismo no hay libertad de pensamiento porque en el protestantismo es que no hay pensamiento, porque en el protestantismo el pensamiento queda completamente anulado, fagocitado y devorado por el sentimiento. Y este primer imperativo, la realidad te daña, y por lo tanto tú tienes que construir una realidad alternativa a la propia realidad. ¿Y cómo? Mediante el idealismo, mediante la psicología que inventa Lutero. Entonces, el primer imperativo es totalmente luterano, y Estados Unidos no puede renunciar a este imperativo porque lo lleva consigo, lo llevan los genes completamente. El segundo imperativo, confía siempre en tus sentimientos. Esto es la teoría nietzscheana de que cualquier impulso irracional está por encima de cualquier criterio racional. Esto es Nietzsche, abiertamente. Es decir, es la teoría de que el que siente más no tiene por qué limitar, ni explicar, ni reducir sus sentimientos a ningún pensamiento. Y volvemos de nuevo a Lutero. Para Lutero la fe está por encima de la razón, porque la fe es un sentimiento y la razón es un pensamiento. Y de ninguna manera para el protestantismo el pensamiento, y menos aún el pensamiento racional, puede estar por encima del sentimiento, que ha de sustraerse siempre a la razón. La autenticidad, y aquí ya ponemos el pie en Freud, la autenticidad está en un sentimiento que la razón no comprende y que se llama inconsciente. Es decir, que si realmente un pensador como John Haidt o como Gregg pretenden suprimir esto de la sociedad norteamericana, primero tendrán que suprimir la sociedad norteamericana. Porque esto la sociedad norteamericana lo lleva en la sangre de Lutero, la de Kant, en la de Nietzsche y en la de Freud. Está formateada por estos imperativos. Y que la vida es una batalla entre personas buenas y malas, pues esto es una simplificación absolutamente aberrante, que en política ni siquiera sirve, porque esa es la interpretación equivocada que la filosofía hizo de la teoría política de Maquiavelo. Maquiavelo no distingue entre buenos y malos, Maquiavelo distingue entre intereses pertinentes a la república e intereses no pertinentes a la república. La bondad y la maldad
son ideales históricos absolutamente mutantes, ¿no? En definitiva. Entonces, claro, estos tres imperativos que son sustanciales a Estados Unidos no se van a disolver nunca, porque son indisociables de los Estados Unidos, no existen fuera de ellos, básicamente, y son los ideales de Lutero, de Kant, de Nietzsche y de Freud. Cualquier sentimiento está por encima del racionalismo que trate de interpretarlo. Eso es anteponer la fe a la razón, y la génesis de todo esto ya está en el pensamiento de Agustín de Hipona, porque no en vano Lutero fue monje agustino, ¿eh? Evidentemente. Entonces, claro, a mí realmente, créanme, me sorprende enormemente que este pensamiento gringo, valga la paradoja o valga el oxímoron, que este pensamiento gringo, tan oximorónico a esta expresión, pueda sorprenderse de estas evidencias, pero cualquier soneto de Quevedo advierte claramente de que estos tres imperativos son una aberración completa. ¿Han leído el Lazarillo? ¿Ustedes creen que el Lazarillo puede sostener que la realidad te hace más débil cuando él tiene que sobrevivir hasta con cuernos simplemente porque pacta con la realidad con tal de poder comer? Pero vamos a ver, es que confía siempre en tus sentimientos. Si se confiaran nuestros sentimientos, viviríamos como ermitaños completamente. No habría ningún tipo de avance en este sentido. Bien, no solo no se dan cuenta de que la solución a todos estos problemas relativos a enfermedades mentales está en la literatura española del siglo de oro, porque no la conocen, evidentemente, pero es que no la conoce ni el propio Harold Bloom, que se pasó la vida hablando de un Shakespeare idealizado por él, pero no entró en materia en absoluto ni con Cervantes ni con nada. Es decir, cuando Cervantes escribe el Quijote, lo que advierte básicamente es que los idealistas son incompatibles con la realidad. Bien, pues el mundo anglosajón ha entendido el Quijote de forma completamente diferente y lo ha considerado como un elogio de los idealistas. Claro, ya he dicho infinidad de veces que si Alemania hubiera comprendido el Quijote se habría evitado 2 guerras mundiales y desde luego el nazismo no habría existido. Y, por supuesto, el propio Kant habría abortado cualquier tentativa de hacer prosperar una filosofía tan aberrante y tan incompatible con la realidad como es el idealismo alemán. Pero no se han enterado y siguen sin enterarse. Siguen con sus encuestas, con sus trabajos estocásticos, con sus estadísticas. Y, claro, la estocástica lo que revela son datos probabilistas, ¿no? Entonces se dice, se encuestó a unas 12.000 personas en marzo de 2020, durante el primer mes de los cierres por la pandemia. La encuesta preguntaba, ¿alguna vez un médico u otro proveedor de atención médica le ha dicho que tiene usted un problema de salud mental? Claro, pues unos responderán que sí, otros que no, y con esos datos, que pueden ser fiables o no, pues hacen sus interpretaciones. Ya digo que la estocástica es magnífica. Y entonces sigue la narración de la película. Le escribí a Goldberg y le pedí que rehiciera el modelo para hombres y mujeres por separado, para jóvenes y para mayores por separado. Claro, puede preguntarle también para miopes y no miopes, y seguro que salen cosas también curiosas, ¿no? Y entonces, claro, aquí ya vamos orientando, ¿no? Entonces, de lo que se trataba era de ver cuál era la evolución entre las adolescentes de izquierdas, para contrastarlo con los adolescentes de derechas, por ejemplo, y aquí ya oponemos izquierda-derecha, hombres y mujeres, con lo cual tenemos servida la polémica, queramos o no, porque claro, siempre digo, pues los hombres piensan así, los jóvenes piensan así, las mujeres así, y ya tenemos, digamos, el espectáculo divertido, ¿no?, para todas estas cuestiones. Y se observaba, claro, algo se tiene que observar, que las adolescentes de izquierdas comenzaban a ascender en enfermedades mentales, mientras que los hombres de derechas no tanto. Claro, ¿cuál es el chiste de esto? Pues ya me lo contarán ustedes, ¿no? O sea, aquí casi nos hace pensar en el gen rojo del que hablaba aquel psiquiatra. Bien, si queremos interpretar la realidad de esta manera, podemos hacerla, pero esta no es una manera científica de interpretar la realidad. Esta es una manera completamente capciosa. Y es una forma, además, capciosa de no resolver el problema de la salud mental. Porque el problema de la salud mental no se resuelve con encuestas, se resuelve leyendo a Cervantes, leyendo a Quevedo, leyendo a Góngora, leyendo a Lope de Vega, leyendo a Garcilaso, leyendo la literatura española, sobre todo la literatura española del siglo de oro. Ahora, si ustedes se quieren divertir, si ustedes quieren hacer cosas graciosas o hacer chistes con la salud mental, entonces pueden moverse en este terreno. Pueden moverse en este terreno, se pueden quedar con el meme, se pueden quedar con el chiste y el problema seguirá circulando. Pero ustedes son parte del problema, ustedes son parte del problema. Ahora, resulta muy divertido, el tramo en el que se encuentran resulta muy divertido, pero el tramo no termina ahí.
el tramo no termina en el chiste, el problema no termina en el chiste es una parte de la evolución del problema. Y fíjese lo que se dice aquí, se dice que Barack Obama fue reelegido en 2012 presidente de los Estados Unidos, y que a partir de 2012 se incrementaron las enfermedades mentales. Hombre, bueno, claro, pero habrán pasado más cosas en 2012, aparte de que Barack Obama fuera presidente de los Estados Unidos. Claro, dice, es difícil saber si hay un vínculo directo entre los acontecimientos políticos de ese periodo y la depresión adolescente, que en 2012 inició un aumento que ha continuado sin cesar hasta hoy. No. El problema de la depresión adolescente ya había empezado mucho antes, y el problema de la depresión no solo es adolescente, no se limiten simplemente a los jóvenes, ni a las mujeres, ni a las adolescentes de izquierdas. Entonces, claro, a partir de aquí se advierte. Después de examinar estas pruebas, es pruebas, no evidencias, que los traductores dicen evidencias, después de examinar estas pruebas, incluido el hecho de que las mismas tendencias tuvieron lugar al mismo tiempo en Gran Bretaña, Canadá y Australia, nótese la anglosfera, como el ombligo del mundo se llama anglosfera. Goldberg concluyó que la tecnología, no la política, fue lo que cambió en todos estos países alrededor de 2012. Bueno, hombre, vamos a ver, cambia todo, cambia la política, cambia la tecnología y cambia hasta la gastronomía. Antes se comía pan de verdad, ahora se come pan congelado, ¿no? Y diremos, bueno, ¿la gente se deprime por pan congelado? Bueno, no den ideas. Ese año, 2012, fue el año en que Facebook compró Instagram. Y la palabra selfie entró en el léxico popular. Bien, entonces aquí ya dice, el argumento va hacia las redes sociales, ¿no? Dice las redes sociales. Y se sostiene que la realidad hace que la generación Z se deprima. Nótese qué sintético todo es esto, la generación Z, como si fuera posible meter a la gente en cápsulas cronológicas tan rígidas. La realidad hace que la gente se deprima. Hombre, no lo van a hacer los marcianos, que no forman parte de la realidad. Es que decir que la realidad hace que la gente se deprima es decir que un cuadrado tiene 4 lados. Es que lo que no es real no puede causar depresión, ¿o sí? ¿O sí? Entonces estamos hablando de los idealistas, ¿no? Y la forma contraria, la depresión hace que la realidad parezca terrible, pero si la realidad parece terrible es que no es real, es que es un idealismo, es que es un espejismo, no un oasis, porque lo que parece no es, aunque forme parte de la realidad, ¿no? Entonces, claro, se trata aquí ahora de ayudar a la gente a salir de la trampa y a enseñarles a razonar, no a ser catastrofistas, pero para enseñarles a razonar se usa la literatura. O sea, la matemática razona el cómputo, pero la literatura razona muchas formas de evitar enfermedades mentales. Es decir, ya he hablado en muchas ocasiones de que la literatura fortalece el sistema inmunológico humano para hacer frente a enfermedades mentales. Si ustedes no se quieren enterar, no se enteren de ello, ¿eh? Pero a Quevedo se le puede leer como una forma de prevenir enfermedades mentales. Pero para eso, además de un psiquiatra, necesitan un profesor de literatura. Porque el psiquiatra naturalmente puede interpretar a Quevedo, ¿cómo no va a poder un psiquiatra interpretar a Quevedo? Pero naturalmente si lo hace con una formación literaria, lo interpretará todavía mejor y podrá disponer que las informaciones que ofrece Quevedo o Cervantes en su literatura puedan resultar más útiles y más prácticas a cualquier posible paciente, en definitiva. A partir de aquí se habla ya de redes sociales y también del móvil, ¿no? Del móvil. Y se dice, fíjense la tela que suelta esto, ¿eh? Hay al menos 2 maneras de explicar por qué las adolescentes de izquierdas se deprimieron más rápidamente que otros grupos en el momento exacto, alrededor de 2012, en que los adolescentes cambiaron sus teléfonos plegables por teléfonos llamados inteligentes, y las mujeres, las chicas, se unieron a Instagram en masa. La primera y más simple explicación es que las adolescentes, las chicas de izquierdas, usaban las redes sociales más que otro grupo. Bueno, más que otro grupo, como si los demás grupos no las usaran también. Entonces, el hecho de ser un usuario muy intenso, extremadamente intensivo, de este tipo de redes, naturalmente, fíjense ustedes a la conclusión que llegan. O sea, cuanto más tiempo se usa al día la red social, menos tiempo hay para hacer otras cosas. Claro, esto, oye, tiene tela, ¿no? Es como el que consume todos los días una porción de café y al cabo de una semana se sorprende de que haya menos café en el recipiente del que había 7 días atrás. Claro, o sea, para llegar a estas conclusiones realmente
uno dice, caray, curioso, ¿no? O sea, es como si tienes en un bote 7 caramelos y cada día quitas uno y cuando llegas al final de la semana dices, caramba, pero si aquí hace 7 días había 7 caramelos y ahora no queda ninguno. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Bien, pues nada, sigan ustedes razonando de esa manera que llegarán a la conclusión algún día de lo que pasó con los caramelos y con el café y con las horas que se dedican a las redes sociales. Bien, o sea, cuanto más tiempo estás en redes sociales, menos tiempo dedicas a hacer otra cosa. Eso merece un aplauso multiplicado por 100. Entonces, dicen estos psicólogos, dicen, yo creo que hay algo en los mensajes que consumen las adolescentes de izquierdas que es más dañino para la salud mental de lo que contienen los mensajes que consumen otros grupos sociales. Caramba, qué bien, oye, estamos ya, o sea, más directos al grano que nos interesa no podemos ir. Pero aquí, ¿qué nos interesa? ¿La política o las enfermedades mentales? Porque es que son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, ¿para quién trabajamos? ¿Para la medicina o para un partido político? ¿Para una ideología política? Cada vez que intento salir adelante, algo o alguien me detiene. Dicen estas personas a las que la realidad les provoca obstáculos. Cada vez que intento salir adelante, algo o alguien me detiene. Y era para decir, ¿usted ha empezado a trabajar? ¿Usted ha trabajado alguna vez? ¿Usted sabe lo que es un colega? Pues un colega es aquello que cuando tú quieres hacer algo te detiene. Un colega es alguien que cuando tú quieres hacer algo se convierte en el primer problema del mundo. Eso es un colega. Claro, hay colegas buenos y colegas malos, hay colegas simpáticos y colegas antipáticos. Es decir, hay momentos en los que el colega malo es simpático o hay momentos en los que el colega bueno se convierte en malo. Es que según esto, no hay colegas buenos y malos. Eso es como la publicidad. No hay publicidad buena ni mala. ¿Cuál es la publicidad buena? Aquella que te coge un día con buen humor, aquella que te coge con mal humor. Toda publicidad es publicidad. Para bien y para mal, simultáneamente además, porque esa es un arma de 2 y de 3 y de 4 filos. Es decir, es que las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Las cosas son buenas y malas simultánea y múltiplemente, ¿eh? Y depende en qué contexto nos pillen las cosas y lo que venga, como la enfermedad. No es lo mismo que una enfermedad te coja con salud que te coja con un sistema inmunológico débil, ¿no? Pues lo mismo ocurre con todas estas cuestiones. Cada vez que intento salir adelante, algo o alguien me detiene. ¿Y qué esperas? ¿Que vives solo en el mundo? Incluso aunque vivieras solo en el mundo, la propia soledad te detendría de impotencia, en definitiva. Entonces, estas personas deprimidas dicen, es que la gente como yo no tiene muchas posibilidades de tener éxito en la vida. ¿Y quién tiene posibilidades de tener éxito en la vida? Como decía Tomás de Kempis, no hay hombre, aunque sea rey o papa, sin tribulación o angustia. Luego llegaría Freud y diría que las que no viven sin tribulación y angustia no son los hombres, sino las mujeres, ¿no? La histeria del úteros. Y entonces dicen aquí, todos los niños y las niñas, izquierda y derecha, desarrollaron un control más externo gradualmente a partir de la década de 1990. En realidad, no sé dónde está este control, porque los problemas comienzan sobre todo en la década de 1990. Básicamente el siglo XX se disuelve en 1990, a partir de ahí empezaron los problemas que caracterizan la sociedad de hoy. La pérdida de la infancia, basada en el juego, que tiene lugar ya, aquí lo reconoce, en la década de 1990, cuando los padres estadounidenses, británicos y canadienses, nótese que el problema nace de la anglosfera, el problema viene de la anglosfera, dejaron que sus hijos reemplazaran los juegos por todo tipo de procedimientos informáticos que se hicieron cada vez más crecientes, ¿no? Y entonces parece que estas formas de vida, que estas formas de conducta provocan depresión. Pero no provoca depresión una pantalla. Lo que provoca depresión es no tener alternativas en la vida, con pantalla o sin pantalla. Porque también podríamos decir que en la antigua Mesopotamia el uso de las tabletas de arcilla podía provocar una falta de atención hacia otras cosas, que se concentraba en lo que estaba escrito en las tabletas de arcilla. Es que si nos ponemos en ese plan, ya lo decía Platón en el mito de Temis y Zoiz, es decir, la escritura va a hacer que perdamos la memoria. La memoria se va a perder igual. Quiero decir que
y hay gente que no la ha tenido nunca, como la inteligencia. Entonces, dicen, siento, no pienso ni razono, sino siento que no tengo mucha cosa de la que estar orgulloso. No tengo nada de lo que estar orgulloso. Lo siento, es un sentimiento. O sea, viven en el sentimiento. El sentimiento es un tercer mundo semántico. A veces pienso, o sea, no siempre... Claro, lo lógico sería traducir esto como a veces creo. Pero claro, el inglés es think, como el francés je pense. En español creemos. Creemos en el sentido de estimamos, no creemos con fe. Estimamos, consideramos, suponemos, intuimos. Pensar es otra cosa. A veces creo que no sirvo para nada, sería la traducción correcta de esto. Y luego volvemos. Siento que no puedo hacer nada bien, siento que mi vida no es útil. Bien. Y claro, y le vamos a decir, claro, y sientes bien, hijo, ¿qué quieres que te digamos? Pero eso debería cambiar. Claro, yo no digo que tu vida sea más útil leyendo literatura del siglo de oro. Lo que sí digo es que tu vida es más útil conociendo la realidad a la que te enfrentas en lugar de huir de ella. Tu vida será más útil si en lugar de ser un idealista eres un realista que asume la responsabilidad de los hechos a los que te enfrentas, sin engaños, sin idealismos, sin autoengaños en definitiva. Es que vivir en el espejismo supone renunciar a las prestaciones del oasis. Y la cultura anglosajona tiene un problema con la realidad, y es que no la acepta, no es compatible con ella, lo cual no impide que conozca determinados procedimientos para que determinadas personas sí se hagan muy compatibles con la realidad. Pero no hablamos de la élite, hablamos de la masa, hablamos de la mayor parte de la población. Según los datos de Gallup, las adolescentes, las mujeres adolescentes, las adolescentes, comenzaron a moverse hacia la izquierda, mientras que los hombres se movieron o hacia la derecha o hacia ninguna dirección política. Bueno, esto a mí me parece de un idealismo que es absolutamente imposible de tomar en serio. A medida que las mujeres de la generación Z se hicieron más progresistas y se involucraron más en el activismo político de la década de 1910, incrementan sus problemas mentales, sus enfermedades mentales. Vamos a ver, esto no se puede aceptar. O sea, esto no se puede aceptar, incluso aunque sea verdad, no se puede aceptar, porque esta forma de identificar la verdad es una manera tramposa de resolver un problema. Es una manera sofista, falaz, de convencer con argumentos falsos. Y entonces la pregunta es, ¿dónde aprendieron a pensar de esta manera? No, es que no piensan. ¿Dónde aprendieron a sentir de esta manera? Porque aquí no vale que ahora vistamos de pensamiento lo que antes era un sentimiento. Claro, y se preguntan, ¿por qué empezó tan repentinamente esto en torno a 2012-2013? Bueno, pues porque ya se llevaba gestando años antes, se llevaba gestando desde la década de 1990. Y entonces aquí ponen nombre a determinadas redes sociales. La red social Tumblr, frente a Facebook. Entonces se identifica a Tumblr con las adolescentes de izquierdas y otras redes sociales, concretamente la que llaman el chat 4, o no sé qué, el 4chan. El 4chan lo identifican con los adolescentes de derechas. Entonces, a partir de aquí está el circo montado, tenemos ya un debate, tenemos una polémica totalmente simplificada, blanco-negro, ¿no? Y entonces, determinados pensadores, no voy a mencionarlos aquí, consideran que la red Tumblr era el principal caldo de cultivo de las ideas sobre identidad, fragilidad, lenguaje, victimización, etcétera, etcétera, y las otras redes, concretamente el 4chan, eran pues las de la ideología contraria, y que esto polarizó la población y que una indujo más que a otra a determinados problemas de enfermedades mentales. Luego surgen más redes sociales, surgen el Twitter, surgen Instagram, surgen todas estas cuestiones, y constantemente reducen a 3 los daños principales causados por estas formas de vida. Entonces, parece ser que quienes se exponen a la radiación de este tipo de redes sociales y de comportamientos de Internet, en primer lugar, adquieren una conciencia muy frágil de sí mismos y todo les causa un problema. Es decir, cualquier tipo de relación con la realidad es un problema. En todas partes ven un peligro, en todos los lugares ven una amenaza. Claro, esto da lugar a trastornos de personalidad crecientes y múltiples. Son incapaces de salir de su casa, son incapaces de mantener relaciones sociales, son incapaces de enfrentarse a problemas,
Y claro, esto evidentemente determina la vida de una persona negativamente, la fragilidad, la debilidad, la vulnerabilidad. En segundo lugar, consideran que sus emociones son el único reducto, porque no tienen capacidad de pensamiento, no tienen capacidad de objetivar sus propias emociones, es decir, analizar críticamente sus propias emociones, responsabilizarse de las consecuencias negativas y conjurarlas, evitarlas, sustraerlas, ¿no? De tal manera que la ansiedad, los impulsos patológicos se apoderan de su cuerpo completamente y no tienen capacidad de raciocinio para superar esto. Y luego, por otro lado, evidentemente, ven a la sociedad como una amenaza constante, entre gente mala y gente peor. No es que haya buena o mala gente, es que la buena gente es simplemente la que te puede engañar con más facilidad que otra, porque es que no sabes distinguir al impostor del colaborador, no sabes distinguir a quién te ayuda de quién te va a engañar, en definitiva. Entonces, la seducción del psicópata en este terreno tiene su mayor caldo de cultivo. Claro, y aquí dicen, los de izquierdas apoyaron estas creencias más que los de derechas. Hombre, pero vamos a ver, ustedes tratan de una y otra vez de reducir el problema a una cuestión política, peor aún, a una cuestión ideológica, porque la política es la administración de la libertad, es la organización de la libertad en un Estado. La ideología simplemente es la organización emocional de la ignorancia colectiva. Hay que distinguir entre política e ideología. La ideología, en definitiva, es el timo de los tiempos actuales. Es la organización emocional de la ignorancia colectiva, en grupos, para enfrentarlos los unos a los otros, en definitiva. Y entonces se dice que las mujeres jóvenes de izquierdas adoptaron más que cualquier otro grupo estas ideologías que, naturalmente, se supone que son las causas de los problemas de sus posibles enfermedades mentales, debido al uso de las redes sociales y a su participación en comunidades internauticas que desarrollaron nuevas ideas que provocaron su debilidad y su vulnerabilidad. Claro, considerar que esto se debe a la preponderancia de una ideología política frente a otras, a mi juicio es un error completo, y es además un error deliberado, que naturalmente persigue satisfacciones ideológicas o políticas de un determinado signo, pero que no resuelven el problema de salud mental. Es que la salud mental es un problema superior y irreductible a la ideología política, evidentemente. Porque es que entonces los que tienen la ideología opuesta no tendrían problemas de salud mental, y también los tienen, y me dirán, bueno, es que tienen menos. Bueno, si se quieren consolar de esta manera pueden hacerlo, pero a mí no me tomen el pelo, Entonces, claro, se advierte que la mejor solución para resolver estos problemas es aplicar la terapia cognitiva conductista. Sí, lo es, indudablemente, pero eso ya implica usar el pensamiento para superar la debilidad de estos sentimientos. Pero también el nazismo, cuidado, que también el nazismo aplicaba una terapia cognitiva conductual, y proscribía hasta la música de Schubert, o hasta la de Chopin o la de Mendelssohn, o la poesía de Heine, evidentemente, porque solo aceptaba, digamos, la conducta musical de un Wotan o de un Teuton que llaman Wagner, como diría Valle Inclán, en definitiva. Claro, mucho cuidado con todo esto. Entonces se dice que las universidades y las escuelas, los centros educativos, deberían llevar a cabo una terapia cognitiva, conductual, con sus estudiantes, con los alumnos, y no a la inversa, que es decir, que lo que hacen es precisamente potenciar el idealismo. Pero es que muchos de estos psicólogos también potencian el idealismo sin saberlo. Es que el idealismo es consustancial a la sociedad estadounidense. Es que, casi exagerando, podríamos decir que hay que dejar de ser anglosajón para vencer el idealismo. Es decir, el idealismo está tan interiorizado en el mundo anglosajón que es necesario hispanizarse para superar el idealismo. Pero ocurre lo contrario, que se anglosajoniza el mundo hispánico idealizándose, lo cual no conduce más que al fracaso. Es decir, que la medicina para las enfermedades mentales está en una concepción de tradición hispano-grecolatina, básicamente la cultura mediterránea, que es la que siempre se ha comportado asumiendo la responsabilidad de lo que la realidad exige, pero no escondiéndose, como Lutero, Nietzsche, Kant o Freud, evidentemente. No hablemos ya de Heidegger y todos estos, vamos, o Habermas en el mundo contemporáneo, que siguen buscando el idealismo del diálogo, ¿no? Entonces, claro, se advierte aquí que la mayor parte de los programas que se ponen en marcha después de las
protestas universitarias. A mí lo de las protestas universitarias siempre me hizo mucha gracia, porque entre eso y el circo no hay diferencia. Se basan en una o más de las 3 grandes mentiras que mencionábamos antes, que estos programas han importado a muchas escuelas primarias. Pero estas 3 grandes mentiras no han surgido en la década de 1990. Estas 3 grandes mentiras ya las patentó Lutero en la Reforma protestante, las incrementó Kant en el idealismo alemán, las potenció Nietzsche en toda su filosofía aberrante, y a ellas entregó idolatradamente su obra Freud, rindiendo un culto impresionante al inconsciente. Por lo tanto, estas 3 grandes mentiras, estos psicólogos ya deberían saber que vienen de muy atrás y que son completamente incompatibles. Yo creo que esto los psicólogos ya no lo saben, que son completamente incompatibles con la Celestina, Lazarillo de Tormes, las novelas ejemplares de Cervantes, el Quijote, los trabajos de Persiles y Sigismunda, todos los sonetos de Quevedo, toda la poesía moral de Quevedo, la obra poética de Lope de Vega, todo el culteranismo gongorino, es decir, obras como el Diablo Cojuelo de Guevara, es decir, que estos problemas se resolverían leyendo literatura española del siglo de oro, directamente. Ustedes pueden considerar que esto que acabo de decir es una chorrada, pueden considerar que las enfermedades no se curan leyendo literatura, sino que se adquieren leyendo literatura. Eso es lo que pensaba Platón, que era el más psicópata de todos los psicópatas del mundo contemporáneo y pretérito, porque considerar que se puede inventar un país donde los filósofos gobiernan con el amparo de la milicia, absolutamente desposeída de pensamiento racional, vamos, eso es el mayor cuento jamás creído, no contado, sino creído, el mayor cuento jamás creído, verdaderamente, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar que, afirmar que la lectura de literatura española del siglo de oro y su prevención de las enfermedades mentales puede ser un chiste, pero intenten leer un soneto de Quevedo e intenten explicárselo, a ver si lo consiguen, a ver si lo consiguen. La literatura es un test, no enseña nada, mide tu inteligencia. Y después se habla que en cualquier caso hay razones, como he demostrado, para preocuparse de que se enseñe a los niños y a los adolescentes a adoptar distorsiones cognitivas, a evitar distorsiones cognitivas dañinas y depresógenas, es decir, que permitan superar la depresión. Una iniciativa que se ha vuelto popular en los últimos años es particularmente sospechosa, dicen. Los esfuerzos para decir a los estudiantes universitarios que eviten palabras y frases determinadas, etc. Bueno, eso es esconderse de la realidad en lugar de enfrentarse a ella. Y hablan de determinadas universidades, aquí las nombran, que dan una serie de palabras que son proscribibles, palabras que deben evitarse. Esto es Orwell, 1984, la neolengua, es decir, palabras que deben evitarse, en nombre de la moral, en nombre de la ética, en nombre de lo que ustedes quieran. Pero cuando tratamos de suprimir la libertad en nombre de lo que sea, eso ya no es democracia. Por lo tanto, la democracia es otra cosa, a menos que la democracia se entienda al estilo gringo, es decir, una democracia que declara universalmente los derechos humanos, de los cuales están excluidos explícitamente los seres humanos de raza negra, que se cazaban como animales en África para llevarlos a un país, Estados Unidos, incluso a sus colonias antes de ser país, de tal manera que, a la vez que proclamaban los derechos universales del ser humano, explotaban en unas condiciones que luego repitió el nazismo en otro contexto geográfico del mismo modo. Es decir, que la democracia tiene una flexibilidad hermenéutica y una variabilidad de posibilidades interpretativas que a mí realmente no deja, en unos casos, de sorprenderme y en otros de intimidarme, realmente. Los estudiantes deberían pedir advertencias, deberían exigir advertencias de contenido para mantenerse a salvo de palabras violentas, como por ejemplo apuñalar. Claro, podemos suprimir esta palabra del diccionario. También podemos suprimir cuchillo. A mí recuerdo una anécdota que contaba Carlos Castillo del Pino, que me contó en cierta ocasión que trataba a una paciente que cada vez utilizaba menos palabras en su léxico porque todo lo interpretaba desde el punto de vista del adulterio. Entonces llegó a suprimir de su léxico parte del mobiliario de su casa, entre ellas armario, cajón, porque consideraba que en el armario, en el cajón, se podía esconder un amante, ¿no? Claro, o tenía cajones con A, cajones muy grandes, o el amante se acomodaba bien en cualquier parte. Entonces iba suprimiendo términos y palabras, ¿no? De tal manera que al final quedaba en una casa léxicamente vacía. Claro, era una manera de incurrir en alexitimia, ¿no? Ir suprimiendo vocablos,
Entonces es curioso, y aquí a estas universidades que mencionan estos psicólogos les ocurre lo mismo. De tal manera, y menciona varias universidades, y así muy potentes ellas. Porque claro, la palabra, no hablemos palabra como estadounidense, inmigrante, someterse, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y entonces en un momento dado plantean también estos psicólogos que el Congreso de los Estados Unidos debe elevar la edad de madurez en Internet de los 13 años a los 16 o a los 18. Y también los puede elevar a los 50 años, por ejemplo. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la madurez se legisla en un congreso político? Pero ¿desde cuándo la madurez se determina por ley? Lo pueden determinar ustedes por ley, pero eso no quiere decir que la gente automáticamente en el cumplimiento de esa ley madure en las 0 horas del día en el que cumple los 16 o los 18 años. Cada uno madura cuando puede y hay gente que no madura nunca, ¿no? Claro, es que... Y me dicen ustedes, bueno, pero eso es dar una edad de referencia. Sí, ten la edad de referencia que quieran, pero la realidad no cabe en las leyes. En las leyes caben las interpretaciones que los seres humanos hacen de la realidad, pero eso no significa que la realidad se adapte a las leyes, ¿eh? Si ustedes esperan legalizar la realidad, siéntense, tómenselo con calma, take it easy, porque la realidad es algo muy superior a lo que las leyes pueden disponer. Y concluyen de alguna manera diciendo que, claro, no sabíamos lo que era Internet. No saben ustedes no saben nada prácticamente, tampoco saben lo que es la literatura, y sin embargo predican como si lo supieran, ¿no? Y dice, ya han pasado 11 años, desde el momento, ya han pasado 11 años desde que se produjo la mayor pandemia de enfermedades mentales en adolescentes jamás registradas. Pues anda que lo que viene. Conozco muchas familias que han quedado sumidas en el miedo y la confusión por el intento de suicidio de un niño. Aquí ya viene la dramatización personal. Yo conozco, ¿no? No le preguntamos lo que usted conoce. No hace falta que se implique dramáticamente en su relato, ¿eh? Conozco a muchos. Ustedes imagínense que tuviéramos que decir, es que yo conocí a Góngora. No hace falta. Usted hable de la poesía de Góngora, pero no sé... O sea, el protagonista es Góngora, no usted. Dejemos el narcisismo ahora para otros momentos. Probablemente usted también, dado que el reciente informe nos dice que 1 de cada 10 adolescentes dice haber intentado suicidarse, está afectando a todos los grupos políticos. Nótese el presente continuo del inglés, ¿no? Pero bueno, ese inglés, lo lógico en una traducción es afecta a todos los grupos políticos y demográficos, es decir, arrepentíos, el fin está cerca, ni uno solo de vosotros se librará de este hecho. Es como si estuviera hablando encima de un pedrusco, un profeta que estuviera pronosticando lo que nos va a ocurrir a todos. Esto es gracioso, o sea, realmente es gracioso si no fuera porque habla de tragedias, realmente, ¿no? Pero es el esperpento de Valle Inclán, es decir, es un contenido estimulante y bello y hermoso, en el caso de Valle Inclán, digo, y una forma bella, estimulante y hermosa y un contenido trágico, en definitiva, eso es el esperpento, y esto es el esperpento también. Es hora de que empecemos a tratar las redes sociales y otras aplicaciones diseñadas para la adicción, como el alcohol, el tabaco, el juego, porque pueden dañar a la sociedad y a sus usuarios, y tal vez como los automóviles y las armas de fuego. Y aquí mete a los automóviles, yo podría meter a las vacas también, por aquello de que contaminan ahora las vacas. Los adultos deberían tener amplia libertad para tomar sus propias decisiones, pero los legisladores y gobernadores que se preocupan por la salud mental, la salud de las mujeres o la salud de los niños deben dar un paso al frente, dice este señor. En definitiva, dice que toda la generación Z se volvió la más ansiosa, la más sometida a la ansiedad y a la depresión después de 2012. La generación Z y las que vienen detrás, pero en realidad... hay una cosa que debe quedarnos clara. El idealismo es el miedo a la realidad. Una cultura como la anglosajona, crecida, germinada, fertilizada por el idealismo desde sus orígenes, desde Lutero, a través de Kant, de Nietzsche, de Freud y de todos los que han seguido esa estela que hace del ser humano alguien incompatible consigo mismo e incompatible con la realidad, no puede acabar bien. Lean la literatura española del siglo de oro, lean el Quijote, les prevendrá contra las enfermedades mentales y con los idealistas, porque si algo nos enseña el Quijote es que los idealistas conducen a una sociedad al fracaso, porque el idealismo es incompatible con la realidad, ese idealismo sin el cual el mundo anglosajón dejaría de existir, y el día que tenga que enfrentarse a su propio fracaso, ese día entrarán en un estadio de su historia, hoy inédito absolutamente para ellos, que no podrán disimular. No hay un lugar de la realidad que les permita ocultarse
frente al fracaso y a la conciencia de fracaso que les espera en las próximas 2 décadas.